Félix Carvajal, el campeón de los pobres y su relación con la voz que clama en el desierto. Soy Lorena de León y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y te motivo a que busques a Dios ahora que aún es tiempo. Esto es Deporte de lo Alto. No olvides dar like y activar la campanita de notificaciones. Habían pasado 400 años desde que Dios habló por última vez con Israel. El pueblo esperaba ansioso la llegada del Mesías. Según ellos, un tipo de rey David, un líder militar para liberarlos del yugo de los romanos. Pero antes de la llegada del Mesías, esperaban a su antecesor, la voz que clama en el desierto, un profeta que tendría el espíritu de Elías e iba a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Juan era diferente. No es el tipo de profeta que el pueblo esperaba anticipando la llegada del Rey de Reyes. Esperaban a alguien refinado, vestido de lino fino y sentado en mesas de la realeza. Alguien digno de un Mesías, más rico que el mismísimo Salomón. Pero no, este era diferente. Nació de una estéril, su nombre se lo puso el ángel Gabriel. Era primo sanguíneo de Jesús y fue criado por el sacerdote Zacarías. Era nazareo, no bebía vino, no se cortaba el pelo y vivía en el desierto. Si esto les parece raro, agréguenle esto. Su vestimenta era de piel de camello, la cual sostenía con un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel de abeja. Y su bebida, el río Jordán, su centro de operaciones. Juan tenía pinta de pobre a los ojos de la sociedad. No tenía pelos en la lengua y era tan bondadoso como recio. No le importaba decirle sus cosas. Arrepiéntanse a los fariseos, a los romanos como así a la familia real. No extraña que el mismo maestro le haya preguntado a los fariseos, cuando salieron al desierto, ¿qué salieron a ver? Tiempo después, del otro lado del mundo, cubano por nacimiento, nació y murió en la absoluta pobreza, pero trascendió por ser un luchador, alguien dotado de gran resistencia y persistencia. En su isla natal tuvo muchos trabajos, pero era bastante conocido por ser cartero, de ahí el gusto por caminar. Cuando tenía 26 años, recorrió toda Cuba desde la Cuba hasta la Baja, equipado solo por un par de zapatos viejos que destruyó completamente por el gigantesco recorrido que hizo. A partir de ahí fue conocido como el andarín Félix Carvajal. Cuando la gente notó su gusto por caminar, empezó a ampliarlo para llevar publicidad en su ropa, por lo que otro de sus sobrenombres se convirtió en hombre anuncio, pues se acostumbraba a llevar sobre su pecho y espalda publicidad de distinta índole. Animado por la resistencia que denotaba, se decidió a participar en la maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis en los Estados Unidos. Y aunque en ese entonces no era mucho el trámite para poder participar, tenía un pequeño problema. No contaba con los fondos para viajar y había un mar de por medio. Pero eso no lo iba a detener. Con el entusiasmo que lo caracterizaba, empezó a tocar puertas y la gente que le conocía empezó a recaudar fondos para que lo representara en esos Juegos Olímpicos. A través de exhibiciones en donde demostraba su talento a través de su esfuerzo, por medio de cooperachas, logró los recursos apenas suficientes para viajar a la Unión Americana. Su primera parada fue en New Orleans, en donde su gusto por la música y las mujeres iniciaron a mellar esos escasos fondos, por lo que el andarín tuvo que asumir el viaje desde Nueva Orleans a San Luis, unos 1.200 kilómetros a pie y pidiendo jalón. Fueron 10 días de viaje, sin más que polvo en las bolsas y sin nada de comida, solo aquella de quienes se apiadaban de él en el camino y las frutas que recogía en las granjas y fincas a la vera de su andar. A su llegada a San Luis, su estado era lamentable, y si ya tenía toda la pinta de pobre, porque en realidad lo era, llegó andrajoso con las botas de cartero sumamente gastadas, vestía una camisa de manga larga y un pantalón formal. Más importante, aún se encontraba muy hambriento y deshidratado. Arribó minutos antes de que iniciara la maratón, por lo que con la ayuda de un estadounidense consiguió unas tijeras para convertir el pantalón en una especie de short y la camisa en algo parecido a una playera. Solo las botas no encontraron solución. Quienes vieron a este pequeño andarín de unos 52 metros de estatura auguraron que no terminaría ni la mitad del recorrido. Pero para sorpresa de casi todos, los primeros 10 kilómetros fueron suyos. No había quien le opusiera resistencia, pero a partir de ahí encuentra a sus principales oponentes, el hambre y la sed. Con cada paso
perdía más las fuerzas y en ese entonces no habían suplementos a la orilla del camino, por lo que se ve obligado a hacerse a la vera del camino y comer unas manzanas que colgaban de unos frondosos árboles. Eso le daría fuerzas para continuar, pero estaban verdes. En el ínterin, 4 rivales lo rebasan. El paso ahora del andarín denota más fuerza, pero no contaba con los gases que le provocarían las manzanas, por lo que debe salir del camino en varias oportunidades para equilibrar su organismo. Cuando recupera el paso es demasiado tarde. Entra en quinto lugar. El primer lugar fue descalificado por hacer parte de la carrera en vehículo, por lo que el que entró de segundo fue nombrado campeón, aunque había ingerido sustancias sospechosas. Pero en ese entonces el reglamento no las tomaba como prohibidas y por tanto no las impedía. De ser así, Carvajal hubiera sido la medalla de bronce. Dicen que al ingresar lloró amargamente. 5 manzanas lo habían apartado de la gloria. Solo 14 de 32 terminaron. Muchos terminaron desfallecidos por el irregular camino y algunos incluso con problemas respiratorios por todo el polvo del recorrido. La pobreza de Carvajal solo estaba en su forma de vestir. Se quedó un tiempo en San Luis y demostró su valía al ganar varias competencias. Allí demostró la grandeza de corazón que tenía. En su natal Cuba fue recibido como lo que era, el héroe de los pobres. Y aunque fue el primer atleta que abrió brecha en el deporte cubano, no fue el último. Hoy Cuba es reconocida como una potencia atlética, gracias a personas entusiastas y apasionadas como Félix Carvajal. Y si de abrir brechas se trata, el entrenamiento de Juan el Bautista duró 30 años y su ministerio solo 6 meses. Sin embargo, esos 6 meses dispusieron al pueblo judío para la llegada de su Mesías, aunque eso significara vivir en lugares inhóspitos, en caminos polvorientos y rodeado de alacranes y lagartijas. Esto no detuvo al joven profeta que veía cómo los sueños y oraciones de generaciones y generaciones se volvían realidad frente a sus ojos, y él formaba parte de este plan divino, abriendo brecha a la manera de Dios y no tratando de complacer a hombres que lo creían inferior. Hoy, 2000 años después, sigue siendo uno de los grandes héroes de la fe. No en balde, el Cristo dijo de él: de los nacidos de hombre no hay nadie más grande que Juan. Lucas 12:15. La vida no se mide por cuánto tienes. Así que la pobreza solo es un estado mental y para aquellos que siguen al mismo Mesías que Juan el Bautista, todo lo demás les será añadido cuando buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33.